¿Cómo les va? Como verán, guardapolvito. Sin el guardapolvo, la seña Estela no es la seña Estela. Bueno, les había enviado por un mensajito el cuadernillo donde tenemos para trabajar un poquito. Y vamos a trabajar con la leyenda, ¿sí? Que estas leyendas forman parte de la tradición la tradición y la cultura de los pueblos, ¿sí? Fueron transmitidas de generación en generación porque antes no existía la escritura, entonces era de la única manera que se sabían las cosas. Es un texto que como otros que vimos, también que tiene sus características, ¿no? Bueno, vamos a leer Eirete, la indiecita. Dice, allí donde el río da una vuelta y los ceibos echan sus flores más rojas que el fuego, vivían en su choza 9 indiecitas hermanas. De las 9 indiecitas, 8 tenían nombre de flor, pero la última, la pequeñita, se llamaba Eirete, que quiere decir en la lengua de los guaraníes miel de abeja. A la mañana muy temprano, cuando el sol despertaba a las campanillas silvestres, las indiecitas también se despertaban. Sí, se despertaban y se levantaban todas, menos Eirete. Eirete dormía mientras sus hermanas molían el maíz en el mortero. Eirete bostezaba mientras sus hermanas cuidaban las plantas del sembrado y mientras sus hermanas amasaban el barro y modelaban cacharros, jarras y marmitas. Eirete se decía, ¿dejo o no dejo la hamaca? Y no la dejaba, continuaba tendida, bostezando. De las 9 indiecitas, 8 trabajaban, corrían y jugaban. Solo una, Eirete, tenía siempre pereza para todo, para vestirse, para peinarse, para ir con el cántaro a traer agua del río. Una mañana, las hermanas de Eirete le dijeron, levántate, vas a ir con nosotras a buscar juncos y hierbas para hacer cestos. Levántate enseguida, Eirete. Siguiendo el río, entraron en el bosque. Allí las indiecitas comieron los frutos dulces del murucuyá y miraron volar y volar a Mainumbí, el picaflor, vestido con su precioso traje de todos colores. Andando y andando, pasaron bajo la rama donde Ayurú, el papagayo, se peinaba las plumas y Ayurú les gritó los buenos días. Andando y andando, pasaron junto a la palmera donde vivía el Caí, monito, y Caí saludó con la mano. Por la orilla del río, por el medio del bosque, siempre en fila caminaban y caminaban las 9 indiecitas, 8 indiecitas delante y una, Eirete, bastante, pero bastante más atrás. Así llegaron a donde los juncos eran flexibles y las hierbas elásticas, y los cortaron y los ataron, y los cargaron sobre sus cabezas. Ya era mediodía cuando las indiecitas iniciaron el camino de vuelta, 8 hermanitas delante y Eirete cada vez más atrás, cada vez más atrás, tan atrás que se iba quedando Eirete, que llegando un momento ya no vio a sus hermanas, pero Eirete no se asustó ni siquiera corrió para alcanzarlas. Se sentó en el suelo y se entretuvo mientras bostezaba, mirando las plantas y los animalitos del bosque. Tan quieta se estaba que Panambí, la mariposa, se posó sobre su pelo. Cururú, el sapo, se acercó, cruac, cruac, a contarle los dedos de los pies. Y mamá Caí dejó que sus monitos jugaran en su derredor a la rueda. Así el tiempo fue pasando. El sol ya solo alumbraba las ramas altas de los árboles. Pronto las sombras empezaron a jugar al escondite entre los árboles y llegó la noche. Y con la noche llegaron los aullidos de las fieras, los aletazos de los búhos y chistar de las lechuzas, y el miedo. Sí, entonces Eirete tuvo miedo y abandonó
su haz de juncos y de hierbas. Se levantó y empezó a andar perdida en el bosque, apenas iluminado por la luz de la luna. Eireté temía al jabalí, al yaguareté, el tigre, y temía a la serpiente que cuelga de los árboles. Pero Eireté no conocía el camino para volver a su choza, y andando al azar, mientras brillaban entre las ramas fosforescentes ojos desconocidos, mientras oía cuchicheos extraños, así anduvo y anduvo la indiecita, hasta que tropezó con una choza perdida en el medio del bosque. Era la casa de una vieja india hechicera. «Protégeme de las fieras», rogó Eireté a la anciana. La hechicera la hizo entrar en la choza. Todo estaba oscuro. Solo un rayo de luna que entraba por la ventana iluminaba un rincón. Eireté le aseguró la vieja india: «Quiero ayudarte, pero solo tengo poder sobre las fieras durante el día. Si el jabalí o el tigre vienen a buscarte de noche, no los podré detener. Tampoco podré detener a la serpiente». «Protégeme, hechicera», volvió a suplicar Eireté. Eireté tenía la voz dulce, tan dulce como su nombre, miel de abejas, y la vieja india se dejó conmover. «Te esconderé de las fieras», le dijo. «Te convertiré durante toda esta noche en una arañita, para que no te encuentren». Y le dio a Eireté un ovillo de hilo fino. «Teje, teje», le encareció. «Mientras tejas serás una araña, pero volverás a ser una indiecita tan pronto como dejes de tejer». Eireté comenzó a trabajar el hilo, y su tejido fue una hermosa tela araña colgada en un rincón de la choza. Una fina tela de araña iluminada por la luna que entraba por la ventana, y así durante horas y horas tejió y tejió Eireté. Pasó el jabalí, espió por la ventana y solo vio una arañita ocupada en tender los hilos de su tejido. Y luego pasó Yaguareté, el tigre, y más tarde la serpiente. Se descolgó de una rama y asomó la cabeza chata por la ventana. Pero ni Yaguareté, ni la serpiente, ni el jabalí sospecharon que en la choza se escondía una indiecita. Sí, Eireté trabajó 1 hora, 2, 3, pero Eireté no estaba acostumbrada a trabajar, y entonces se cansó y dejó de tejer. Poco a poco la arañita fue convirtiéndose en una niña, y el rayo de la luna alumbró en el rincón de Eireté, junto a la fina tela de araña. Entonces el jabalí, que regresaba de beber en el río, volvió a asomarse por la ventana de la choza. «¿Qué tienes ahí, hechicera?», gruñó. «Esa niña es mía». Y clavó los colmillos en la puerta y la sacudió para abrirla y entrar. Eireté, asustada, empezó a tejer y a tejer otra vez. Y cuando el jabalí pudo abrir la puerta y entró, solo vio una arañita tejedora sobre la tela. Y se fue. Eireté tenía sueño, mucho sueño, y el trabajo la cansaba mucho. Entonces abandonó la telaraña y descansó. Y cuando dejó de tejer, otra vez volvió a ser una indiecita. Yaguareté, el tigre, regresaba de cazar enojado porque se le habían escapado casi todas las presas. Yaguareté, el tigre, al pasar quiso mirar de nuevo por la ventana de la choza de la hechicera, y entonces vio a Eireté, casi dormida al lado de la telaraña. «¿Qué tienes ahí, hechicera?», gruñó Yaguareté, y lanzó su cuerpo con fuerza contra la puerta. Eireté se despertó y comenzó a tejer, y cuando el tigre entró, solo vio una arañita hacendosa. Y como antes el jabalí, también Yaguareté se fue. Ya no faltaba mucho para que saliera el sol. Eireté tejía y tejía, cada vez más fatigada, cada vez más soñolienta. Al fin, tejiendo y tejiendo, se durmió. Y entonces la serpiente se asomó por la ventana,
y no vio una arañita, no, vio una indiecita dormida. Y pasó la cabeza y empezó a pasar el cuerpo. Y estaba casi dentro ya, cuando Airete se despertó. La indiecita, recogiendo el extremo de su hilo, tejió y tejió. Y cuando la serpiente metió todos sus anillos en la choza de la hechicera, Airete era otra vez una arañita escondida entre las pajas del techo. Entre tanto, había salido el sol, y la vieja india había recuperado su poder sobre todos los animales del monte. Y así que, tomando a Airete de la mano, pudo llevarla sin peligro hasta la choza de sus hermanas, en el recondo del río donde florecen los ceibos. Airete nunca volvió en adelante a convertirse en arañita, aunque siguió tejiendo y tejiendo, de la mañana a la noche, un día y otro día, y enseñó a tejer a sus hermanas ese hermoso tejido hasta entonces desconocido, que parece formado por muchas telas de araña, ese tejido que se llama ñandutí. Y el ñandutí es un tejido que lo utilizan mucho en Paraguay, ¿sí? Yo les puse, bajé unas imágenes, sé que está también en el cuadernillo, pero miren, bajé estas imágenes, ¿sí? Que son de los tejidos de ñandutí. ¿Sí? Se hacen carpetitas, se utiliza en las prendas, en las blusas, en los vestidos, ¿sí? Como un adorno, y quedan muy lindos. Entonces, les terminé de leer la leyenda, y ahora viene una actividad. Esta actividad lo tienen que hacer ustedes, ¿sí? Van a volver a leer la leyenda solitos, despacito, y van a hacer esta actividad. Dice que se imaginen un lugar. Este lugar dice: allí donde el río da una vuelta y los ceibos echan sus flores más rojas que el fuego. Se van a tener que ustedes imaginar ese lugar, ¿sí? Ese lugar que imagínense lo que es el río, ¿sí? Que tiene esas curvas así, que hay piedras, hay como barrancos, y bueno, y las plantas que crecen ahí alrededor. Y el ceibo es la planta, es la flor nacional de Argentina, y tiene unas florcitas rojas hermosas que parecen unos patitos. Entonces, si ustedes lo ven, o pueden bajarlo por internet para ver cómo es esa flor, ¿sí? Después en naturales seguramente vamos a ir viendo y vamos a armar algunas fichitas. Pero bueno, ahora nos concentramos en esta, ¿sí? Escribir cómo te imaginas ese lugar, y después leer este fragmentito, ¿sí? Leemos este fragmento, dice: así llegaron donde los juncos eran flexibles y las hierbas elásticas, y los cortaron, los ataron y los cargaron sobre sus cabezas. ¿Cómo imaginás que son las hierbas elásticas? ¿Cómo serán? Si buscamos por ahí ese lugar, ¿no? Vamos a ver si en ese lugar crecen las totoras, por ejemplo, que sirven para hacer cestos, que tienen unas hojas largas y finitas. Y imagínense cómo es ese lugar, si es seco, si hay agua, si son como esteros, y van a escribir ahí cómo se imaginan ustedes que son estas hierbas, ¿sí? ¿Cómo serán para poder armar un canasto? ¿No? Porque si son gordas no van a poder, si son muy muy finitas creo que tampoco. Así que bueno, es un trabajito que van a tener ustedes. Por ahora, por hoy, van a hacer esas actividades. Hay más que después en otro videito lo vamos a ir haciendo y lo vamos a hacer juntos. Cualquier cosa que ustedes necesiten, me mandan un mail,
vamos a ir, vamos a ver si pueden todos bajar una aplicación. Hay una que es ahora, que es nueva, que se llama Jitsi Met, que es muy fácil de instalar porque se baja con el Play Store y se utiliza, estamos utilizándolo también en la otra escuela. Es gratuito, es abierto y por ahí no tienen tanto problemas como con el Zoom. Si quieren bajar el Zoom lo pueden hacer, porque también tengo esa aplicación. Así que bueno, espero que les haya gustado también, ¿no?, esta leyenda, y saben que los extraño muchísimo y no voy a hablar más porque si no las cataratas salen y no quiero llorar. Los quiero mucho. Besos.